Canal Universitario presenta. Amigos, príncipes y princesas, nuestro saludo cordial, afectivo y con todo el agradecimiento por acompañarnos siempre en este subprograma Libros, Lecturas y Salud Ecdomadario, por nuestro canal universitario Como Vos Lo Querés. Tengo hoy el placer de presentarles al doctor Fernando Yepes Gómez, que nos lo ha traído aquí, Poemia, su casa editorial, una organización donde se asesora a toda aquella persona que quiera escribir un libro y además se puede llegar hasta la culminación de ese proceso editándole su libro. Así que bienvenido, doctor Yepes. ¿Cómo está usted? El amigo Lizardo, nuestro compañero. Queremos entrar de una vez en materia y decirles a ustedes quién es el doctor Fernando Yepes. Bueno, con el libro La imputabilidad jurídica en la responsabilidad patrimonial del Estado por las ejecuciones extrajudiciales. Fernando Yepes es abogado egresado de la Universidad San Buenaventura. Realizó la especialización en Derecho Administrativo en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Asimismo, la especialización en Contratación Estatal de la Universidad Externado de Colombia y Magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Libre Seccional Cali. Es diplomado en Derecho Administrativo 2000 y diplomado en Procedimiento Contencioso Administrativo de la Universidad Santiago de Cali 2004, conciliador en Derecho 2004, diplomado en Pedagogía Universitaria de la Universidad Libre 2010. Ejerce como abogado litigante en el área del Derecho Administrativo y ha laborado en la rama judicial, en la jurisdicción penal y en el contencioso administrativo. Pues este es el hombre que nos acompaña hoy y queremos empezar de una vez con su propia voz. ¿Qué le inspiró a escribir, doctor Yepes, este libro, La imputabilidad jurídica en la responsabilidad patrimonial del Estado por las ejecuciones extrajudiciales? Mil gracias, Rafael. A ver, ese es un tema que he venido tratando desde hace varios años, desde que estoy litigando. Litigo en el área de Derecho Administrativo con el enfoque de la responsabilidad patrimonial del Estado. Este libro surge de un análisis y una reflexión en cuanto a ¿qué tanto se puede vincular a la institución militar por lo que se han denominado las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos? Si en estos eventos solo respondería el funcionario o en realidad el Estado se hace responsable por estos actos violatorios de derechos humanos. El libro tiene una posición que disiente abiertamente de lo que ha sido la posición de las corporaciones judiciales, Consejo de Estado y hasta Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero con un análisis muy jurídico. Muy bien. Cuando tú dices análisis jurídico, ¿a qué se refiere exactamente, Fernando? Dentro del tema de la responsabilidad del Estado se debe analizar un elemento que se llama imputabilidad. Esa imputabilidad significa si yo puedo atribuir un hecho a determinado ente o a determinada persona. Lo que se ha dicho hasta ahora, en muchísimos pronunciamientos que hay del Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha condenado al Estado a pagar y a reparar a las víctimas de estos ilícitos, es que el Estado se hace responsable porque es un ente garante. Entonces, todo lo que hagan sus funcionarios, independiente si en ese momento están cumpliendo con su función, el Estado se hace responsable. Bueno, correcto. Entonces, a ustedes, amigos televidentes, ya se pueden dar cuenta de que vamos a hablar de todo lo que compete a los falsos positivos. Y este estudio minucioso, esta gran investigación hecha por el doctor Fernando Yepes Gómez, nos va a entregar hoy lo que comprende ese estudio y esa investigación. Queremos continuar este diálogo o iniciarlo realmente con el doctor Fernando Yepes Gómez y hablemos de toda esta investigación que usted tiene escrita en este libro. Claro, yo le quería decir algo también en este sentido. El tema falsos positivos es un tema no coyuntural, sino es un tema ya histórico en este país, por un lado. Lastimosamente. Pero por otro lado, el tema de falsos positivos ha tenido diversos tipos de enfoques, por ejemplo, el enfoque político, válido.
el enfoque económico, financiero, también sí, supremamente válido. Ese yo creo que es el más contundente. El enfoque sociológico, porque es que este es un tema que abarca a toda la nación. Este no es un problema que compete solamente a unas clases sociales, es un problema que compete a toda la nación. Pero, ¿dónde está la novedad de este enfoque? La novedad del enfoque de Fernando está, me parece a mí, y espero que Fernando esté de acuerdo con esto, que este no es un enfoque político ni administrativo, sino un enfoque típicamente jurídico. Podríamos entonces, Fernando, explicarle a nuestros televidentes qué tiene que ver el enfoque jurídico en la solución de este problema que es nacional. Mil gracias, Lizardo. Lo primero, retomando sus palabras, efectivamente este problema de ejecuciones extrajudiciales o lo que han denominado falsos positivos tiene primero un enfoque social, pero también tiene un enfoque político. Como se plantea en el segundo capítulo del libro, los asuntos de ejecuciones extrajudiciales surgen por políticas de Estado. Eso sostienen algunos. ¿A qué me refiero? Que encontramos antecedentes de 1978, en la época de Turbay Ayala, en 1998, y con mayor énfasis después del año 2002, en el primer periodo de Álvaro Uribe Vélez, en donde se presentan unas políticas de Estado que es lo que generó esto que han denominado falsos positivos. ¿A qué me refiero? Los falsos positivos son actividades ilícitas que realizan miembros de la fuerza pública, pero que tienen una apariencia de una actividad legal, de una actividad lícita. ¿Por qué? Porque el Estado propició que en la medida que se mostraran resultados contra la insurgencia, se iba a incentivar a ese servidor público. Cuando ya tenía un pago, ya tenía una mesada recompensa para hacer ese trabajo. Exacto, pero ¿qué es lo que se hizo? Por ejemplo, encontramos directivas ministeriales de los años 2002 a 2007, en los que se fijaban recompensas a los servidores que mostraran bajas de la guerrilla o aprehensión de los mismos, o se encontraran municiones, en fin. Pero son cosas que están inmersas dentro de su función y que ya están pagas, ya están dentro de su remuneración. Me hace usted acordar cuando dice del 70 para acá y que ahora después del 2002 aproximadamente se le colocó ese nombre de falsos positivos. Nos hace usted recordar en aquella época de la gran violencia en Colombia de los godos y los cachiporros, o sea, liberales y conservadores, donde tanto los unos como los otros pagaban dinero para aquel conservador o para aquel liberal que trajera las orejas de un contrario, y era pago. Una cosa vergonzante, porque yo qué voy a saber si esas orejas son de un liberal o de un conservador, eso no tiene presentación, pero mire cómo se va como tecnificando, y luego viene el incentivo que siempre ha estado allí, el que existe hoy lastimosamente para que yo haga mi trabajo, porque eso es lo que yo pienso. Efectivamente, eso es lo que sucedió con las directivas ministeriales que fijaron unas recompensas. Es decir, la fuerza pública está instituida para proteger al ciudadano. Y dentro de esa función de protección está el de repeler todo aquel que se alce en armas ilegalmente, ¿sí? Pero lo que se hicieron con estas directivas, especialmente, y reitero, después del año 2002, fue incentivar para que se mostraran mayores resultados. Claro, ¿qué se hizo por parte de la fuerza pública? No lo digo yo, lo dicen las pruebas, los datos de Fiscalía, los datos de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de ONG existentes en Colombia, y es que se han mostrado la muerte de campesinos, de ciudadanos inocentes, como si fueran miembros de grupos guerrilleros o de cualquier grupo o delincuentes. En armas, o delincuentes, todo con el único objetivo de obtener el pago de la compensación que fijaba esa directiva ministerial. Y es que se han cometido atrocidades. Definitivamente yo investigo muy poco al respecto, cero investigación, solo recurro a lo que están en las revistas, en los periódicos, muchas veces en el tema de televisión, y uno se queda aterrado de que familias que han contado la historia desde su inicio, que los han invitado a trabajar a unos muchachos o a unas personas, y luego los han llevado a un sitio y le han dicho: pon este uniforme, carga esto, y apenas lo colocan ahí mismo le dan los balazos pertinentes
para cobrar una recompensa. Ahí es donde uno dice que no debía, pero sí debía haber una pena de muerte, ¿no? Ya hablando de una conclusión que me le adelanto, doctor Yepes, pero es una atrocidad enorme. Un personaje de esos no puede recibir un castigo tan endeble, tan mínimo, como que es la picota pública, pero que a los 15 días ya nadie dice nada. Quedarse detenido en un batallón donde tiene todas las prebendas, cuando el tipo ha cometido una atrocidad y se va a burlar del mundo y de la humanidad a través de semejante atrocidad que ha cometido. Discúlpeme que, es que me siento muy mal al respecto. Esta investigación suya pone al descubierto algo que tiene que cambiar. Bueno, pero escúcheme esto. Lo interesante del documento es que tiene como objeto de investigación un problema céntrico nacional, el problema de los falsos positivos, que sostiene que los falsos positivos constituyen de alguna manera una política de Estado. Se generan a partir de una política de Estado. Y lo siguiente, Fernando, es que su estudio implica, pues claro, un método científico para trabajar el tema y hace algunas proposiciones, hace algunas propuestas. ¿Qué propone Fernando Yepes en su libro? La investigación, si bien es cierto, comparto todo lo que acaban de decir y que la situación es atroz y lo que ha implicado la responsabilidad de los funcionarios, ese tratamiento endeble que ha brindado la justicia penal a los militares o a los policías involucrados en este tipo de asuntos, tiene una conclusión muy jurídica que disiente de eso que estamos hablando. ¿Por qué? Porque un falso positivo genera varios tipos de responsabilidades. Está la responsabilidad personal, es decir, de ese policía o ese militar que comete ese acto ilícito. Por supuesto. Él va a resultar castigado desde el punto de vista penal. Cuando se identifica que ha cometido ese delito. Pero ese acto ilícito genera otro tipo de responsabilidad que es la patrimonial, la económica. Es decir, lo que el ciudadano en la calle llama demande al Estado. O reposición. Es decir, pido reparación del hecho delictivo. Reparación del hecho delictivo. Yo en el texto hago la diferencia, y eso lo manejan los doctrinantes que ya han estudiado estos temas, porque el tema de responsabilidad extracontractual tiene muchísima doctrina y estudios al respecto. Es que un acto ilícito va a generar para un servidor público una responsabilidad penal, ¿sí? Una responsabilidad disciplinaria, pero puede comprometer el patrimonio del Estado porque le toca a la institución reparar o indemnizar a las víctimas o a los familiares de esa persona que falleció. Mi enfoque tiene un enfoque diferente a lo que se ha venido manejando por las corporaciones judiciales. Comparto, lógicamente, que tiene que haber una responsabilidad penal, que se tiene que investigar ese delito, que se tiene que sancionar disciplinariamente y que usted, como miembro del Ejército y la Policía, debe responder económicamente, pero que ese acto ilícito no puede comprometer a la institución a la cual pertenece, porque ahí ya entro a analizar un tema, un enfoque muy jurídico, y es que no existe imputación a la institución de ese hecho que cometió el policía. Me explico. La entidad pública, llámese Ejército, llámese Policía, llámese Armada Nacional, responde por regla general por los hechos, los actos o las omisiones que cometan sus miembros, son sus dependientes. Si esa persona comete un error, lo lógico es que la entidad entra a responder económicamente por ese error, ¿sí? Pero ¿por qué responde la entidad por ese error? Porque el acto que él cometió tiene una relación con el servicio. Es decir, cuando el policía, persiguiendo a un delincuente, se excede en la fuerza o se excede en el uso de su arma de dotación, el Estado va a responder económicamente. ¿Por qué? Porque el acto que él cometió tiene relación con el servicio. Ese policía mató imprudentemente o ese policía lesionó porque se excedió en su fuerza, pero su finalidad era cumplir una función constitucional. Correcto. Es decir, porque a mí la Constitución y la ley como policía me dice, usted tiene que proteger y dentro de esa función me excedo. Pero igual lo que estoy haciendo
Es algo que la Constitución me plantea, que me dice, esta es tu misión. En los falsos positivos, el análisis que planteo en mi texto es que ahí no se está cumpliendo ninguna misión ni ninguna función constitucional. Él va detrás de un objetivo Van detrás de un objetivo meramente personal. Es decir, cuando yo, y discúlpeme que me ponga en primera persona y haciendo este supuesto, como soldado del ejército, me voy para una zona bien alejada de la parte rural y cojo a un campesino, lo mato, le pongo un camuflado y lo presento como guerrillero, yo no estaba cumpliendo ninguna función ni ninguna misión constitucional. Para nada. Yo lo único que quería era hacer ver a esa persona como insurgente para poder que me paguen la recompensa que el Estado ha fijado a través de sus directivas ministeriales. La pregunta es, cuando él asesina, ¿está cumpliendo una misión o una función asignada por la Constitución? No. ¿O está simplemente actuando por un interés meramente personal? Y a partir de ahí empiezo a hacer un análisis de qué significa entonces imputabilidad jurídica para concluir que el Estado no puede comprometerse por ese acto que tiene un interés meramente personal. ¿Qué han hecho las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las decisiones de los jueces en Colombia? Dice, pueda que el interés que mueve a ese militar o a ese policía no sea el de cumplir su misión, sino meramente personal. Pero en apariencia, frente a los terceros, es como si hubiese estado cumpliendo una misión. Por supuesto. O sea, hay un velo, es decir, aparentemente he actuado en cumplimiento de un servicio. Le interrumpo ahí un Sí. momento. Por ejemplo, si yo soy un ciudadano y un agente del orden militar o policivo o de la Marina, cualquiera de ellos que está investido de una Autoridad. sí, unas prendas militares, en este caso, me dice, alto el civil, por decirlo de alguna manera. ¿Yo qué tengo que hacer? Pues parar para evitar un conflicto con este hombre que está abusando del poder desde el mismo momento en que me dice, tengo que parar, tengo que atenderlo. Y luego comete el homicidio, el asesinato. Pues por supuesto que yo paro porque yo veo que el tipo pues está investido de poder y me puede condenar y requisarme y lo que sea. Y llegar a matarme pues es una cosa muy personal. Pero él abusa de ese poder, de ese cargo que tiene, representación del Estado en este caso. Sí, lo que hay que mirar es, después de ejercer esa autoridad y decirle a usted, venga que lo necesito para algo, es si ese ilícito tiene relación con la misión que tiene encargada. Es decir, ¿por qué agrede al ciudadano? ¿Por qué viola su derecho? Es que me excedí en el momento de querer requisarlo. Bueno, ahí sí habría imputación al Estado, porque igual lo que estaba él haciendo hace parte de su misión, hace parte de sus funciones. Sí. El tema es que cuando se detiene una persona para asesinarlo, pero con el único objetivo de cobrar una recompensa, ese acto ilícito, ese homicidio que se perpetró, no tiene ninguna relación con el servicio mismo. Lo que pasa es que se aprovecha la ocasión para cometer el ilícito y frente a los demás lo presento como si ese acto hubiera sido propio de mi función, de lo que me ha encomendado el Estado. Bueno, de todas maneras es un tema jurídico, político, sociológico, de variados factores, que Fernando lo presenta a la opinión pública nacional. De una manera muy sencilla. Creo que es un libro polémico, como toda investigación, como toda hipótesis, pero está planteando un tema de interés nacional que con toda seguridad el país lo va a leer, el país va a plantearse una postura sobre él. Bueno, y entonces en ese caso le pedimos al doctor Fernando Yepes Gómez que nos haga unas conclusiones y motivar a nuestros televidentes para que nos digan dónde pueden conseguir este libro, ¿sí? Y puedan tener un conocimiento de su investigación. Mil gracias, Rafael. El libro se puede conseguir a través de la casa editorial Poemia, por intermedio del doctor Lizardo, o puede ser directamente a mi oficina. ¿Puedes dar el teléfono? Sí, al 888-2767 o a los celulares 317-796-3612
o 310-377-1203. Y bueno, ¿y por qué deben adquirir este libro? No solamente los que conocen de la parte jurídica, sino nosotros también. Yo voy a leérmelo, pero ya, porque soy aficionado a la lectura además, y el tema me encanta, porque es una problemática, como decía el profesor Lizardo, es una problemática a nivel nacional lamentable, pero una problemática que debe de tratarse con profundidad, como lo ha hecho usted en este libro, doctor Fernando Yepes. El texto, aparte de manejar un aspecto muy puntual desde el punto de vista jurídico, recrea ciertos antecedentes que llaman la atención. Para llegar a este escrito, tuve que investigar antecedentes que datan de 1978, 1982, 1998, y encuentra uno situaciones atroces ocurridas en Colombia que no son de público conocimiento, sino que son información que durante algún tiempo tuvo su reserva, pero que se ha dado a la luz pública en los últimos años a raíz de esta proliferación de ejecuciones extrajudiciales. Doctor Yepes, discúlpeme que voy a ser muy atrevido. En nombre de los televidentes, ustedes me ayudan aquí, por favor. Lo que sucedió en el Palacio de Justicia, en la Corte, hace bastantes años, poco más de 20 años, que estaba de presidente Belisario Betancur, ¿eso fue un falso positivo? ¿Es una violación a la fuerza o un uso indebido de la fuerza donde murieron tantos magistrados y civiles? Lo que sucede con el tema del Palacio de Justicia es un tema efectivamente de violación de derechos humanos, situación que ha venido a conocerse apenas hace algunos años y estamos hablando después de más de 21, 22 años de ocurrido el hecho. Tanto así que se han iniciado investigaciones penales por delitos que se consideran de lesa humanidad. Ajá. ¿Sí? Podría uno concluir que las situaciones vividas en el Palacio de Justicia pueden calificarse en algunos casos muy específicos de falsos positivos. Claro. En algunos casos muy específicos. Lo que sucede es que las demandas de responsabilidad patrimonial que se instauraron por esos eventos aún están cursando en el Consejo de Estado. Lastimosamente, y las investigaciones van hasta fallecer también. los responsables primero, antes de que reciban un castigo, ¿no? La ventaja es que desde el punto de vista penal, cuando se inicia una investigación de este tipo, son denuncias que no tienen prescripción, ¿sí? Porque estamos hablando de delitos de características muy graves, estamos hablando de delitos de violación de derechos humanos, que tienen unos términos especiales. Pero no es realmente mi especialidad, por supuesto, la penal, pero desde el punto de vista jurídico, administrativo, el tema de responsabilidad patrimonial, algunos han calificado que ciertos homicidios encuadran dentro de lo que han caracterizado como ejecuciones extrajudiciales. Es que nosotros en alguna oportunidad hemos invitado aquí a Olga Bear, la única mujer que ha escrito a nivel de una gran investigación, porque ella siempre lo dijo, yo nunca publico nada que me cuente una persona, tiene que haber un segundo y después un tercero, y si coincide ese concepto, esa opinión, ese comentario a determinada actividad que sucedió en este caso con el Palacio de Justicia, ella nos hacía acotación a eso, de toda la situación tan escabrosa que hubo ahí. No estamos diciendo que el M-19 no tenga toda la culpa, por supuesto, ellos inician todo el proceso que se vino a desenvolver con esa cantidad de muertos. Todos seres humanos valiosísimos, no solamente los magistrados, sino los señores de la cafetería, en fin, los del aseo que murieron allí. Y entonces, me disculpa que le haya hecho esa pregunta, le agradezco que me la haya contestado para todos los televidentes, pero los invitamos a adquirir este libro, esta gran investigación que tiene que ver con todos los falsos positivos que se han presentado en nuestro país. Al 315-569-1781, además de cualquier inquietud, cualquier duda, se la resolvemos, y además también los que llamen, vamos a entregar unos libros que nos ha dejado el doctor Yepes, y ahí también los pueden conseguir si no son ganadores. Amigas y amigos, y a usted, doctor Yepes, a usted, doctor Lizardo Carvajal, gracias por invitarnos a este hombre, a este abogado que ha hecho este trabajo tan interesante
sobre los falsos positivos. Muchísimas gracias, doctor. No, mil gracias a ustedes por la invitación y por permitirme mostrar este texto, este escrito. Este trabajo, porque Sí, es un señor. trabajo, es una investigación, ¿cierto, Sí, doctor? claro que sí, Fernando. Muchas gracias entonces por ustedes, mil presentarle al gracias. público un tema de muchísimo interés. Mil gracias.